Hola, mister. Hola, mister. Hola, soy yo. Ya, yo estoy a la espera de que inicie nomás para hacer las capturas, mister. No hay problema. Ya, mister. Y ahí las envío como ayer. Mister, trata de, también de captar si hay alumnos. O sea, si algún Ah, chico se muestra en cámara, también hazlo. ya, claro, ayer me faltó eso, sí. Tiene Ya, razón. Ya, mister. ok. No, Hoy pero día ya, me preocupo gracias. de, Chao. Ya, por último, mister. sacar ahí una generalizada. No se preocupe. Exacto. ¿Ya? Gracias. Ya, mister, no hay problema. Como, como
Buenos días. Les voy a abrir a ustedes. Sí. Alberto Donoso. Ahora le estoy permitiendo a usted que... Hola, Ahí buenos está. días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo está, don Adán? ¿qué Señora tal? subdirectora. Buenos Bueno. días. Hoy, Buenos días. Ahí van a empezar ya. No sé si ustedes desean que los alumnos también opinen, porque si es así, les dejo abierto el micrófono para todos. ¿Sí? Sí. mire, claro, la vamos a tener la estructura de de la charla de hoy. Va a ser un poco distinta porque los niños son más grandes Claro, y ya. porque la temática también es diferente. Y para que no nos pase el otro día que nos pasamos de la hora y estaban todos ansiosos por irse para la colación. Sí. Y entonces lo que va a hacer Alberto, que es nuestro colega en el Par Explora y además es colega de ustedes, va a exponer su tema, las charlas, y luego vamos a dejar el espacio para responder la encuesta y vienen las preguntas. Y entonces la charla va a ser como de media hora aproximadamente, va a ser breve para que y dinámica para que los niños enganchen con el tema, que es bastante entretenido y muy ad hoc a lo que ellos están manejando ahora. Perdón. Perdón, le cerré su micrófono. Reábralo otra vez porque estoy tratando de abrirle el del resto. Ahí está. Ya. Estoy tratando de que el resto, a ver si... Sí. Bueno, pero en términos simples, Adán, sería eso. O sea, yo por lo menos voy a anunciar al principio que la idea es hacer las preguntas por el chat y después se va a dar un tiempo para resolver esas preguntas, que ahí Janet va a leer esas preguntas y yo las voy a responder, digamos, después de responder la encuesta, que también a nosotros nos interesa mucho poder contar con esos datos. Ya. No, en todo caso, acá de séptimo a cuarto medio de los chicos casi no hay que pedirle que opinen. No es como con los pequeñitos que ahí se meten Sí. todas. Así que no hay problema en eso. Sí, verdad. Ya, a ver, voy a tratar de permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Sí. Pero ahí, allá. Ahora sí cualquiera puede reactivar su micrófono. Ahí sí yo Así que estoy. ahora se lo cerré. ¿Cierto? Pueden cerrarlo y abrirlo. Perfecto. Ahora están cerrados. Sí, está. Ya ahí lo pueden abrir. Sí, Ahí sí. listo. Ya. Sí, yo voy a, Sí, díganos. sí, Alberto, yo voy a partir presentando a Alberto y también yo voy a poner la presentación en la pantalla y Alberto va a explicarla, No hay exponerla problema. verbalmente. Para que, Don Alexi González, que él es ingeniero en informática del colegio, él va a quedar como hospedador porque yo tengo que ir a abrir otra sesión para los pequeñitos que es ahora 10 para las 10. ¿Ya? ok, Por ese caso. perfecto. Así que Ya, don Alexi, él va a quedar como González, ya, hospedador. ¿Ya? Cualquier cosa perfecto. pueden escribirme al chat interno, ¿ya? Ya, Entonces Perfecto. así no tenemos problema. Igual Adán, tienen que tener un gracias. poquito de paciencia, no todos los días ocupo el Zoom. oye, Adán, ¿te retiraste? No, todavía no, Miss, estoy acá. ¿Tú lo vas a presentar o lo presento yo? No, tú no más, tú. Ya yo quiero saber que Alberto, ¿qué profesión tiene? Bueno, le envío entonces Te la envía ahí información. Ya. Se la copio en el chat. Ya. Es que la señora quería presentarlo. Yo Igual creo puede que dejar que la es señora lo mejor. presente. Yo Para voy no a enviarlo al chat. presentar y voy a Ya. dejar a la señora Sí. para que lo presente, ningún problema. Ya. Bueno. ¿Me dicen nomás cuánto vamos? No, faltan mis. ¿Falta? Sí, bueno, hay salas de clases completas que están conectadas.
Y lo otro que yo sé que he sido un poco hostigosa a través del correo, enviándole, persiguiéndolo con correo, pero ojalá nos puedan enviar la encuesta de los La alumnos encuesta que usted ha enviado, sí. sí, y la lista de los participantes, porque eso es un requisito para poder seguir haciendo los talleres, si no, no nos van a dejar hacer más charlas. Ese es el problema, porque Claro. si no, no se justifica. Si no hay Claro, personas Sí, que tengamos el respaldo, aparte del pantallazo del computador, necesitamos el otro respaldo. Entonces, por eso ha ¿no le sido han tan... hecho llegar ninguna lista? ¿O algo le han No, hecho? la lista Excel de No. esa planilla, no. Y lo otro es que, claro, ayer revisé y habían 2 niños habían contestado la encuesta. De los, no sé, 90 personas que habían conectadas Sí. el lunes, más las personas que estaban en sala y que no estaban conectadas directamente. Claro, entonces ahí Ya, vamos a decirle a la... nosotros estamos cojeando. Sí, por favor, se Sí, lo encargo. ya. Voy a darle bienvenida. Señora, le pido que para mañana, si no le han llegado, me escriba a ese correo, por favor. ¿Ya? Que es Arraín Colegio Punta Arenas. Ya, ¿Ya? Para ya, que lo apuremos acá. Ya, ahí sí. ya, muchas gracias. Ahora sí, Fluyema, ya han llegado casi 30, así que Para que yo están... deje a la señora, a Sí, doña Janet, ¿no es sí, cierto? empieza. Sí, Janet Medina. Doña Janet Medina. Ya. Sí. A ver, estamos listos, entonces yo tengo micrófono abierto. Estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días, estimados profesores, invitados especiales. Ya hoy día jueves 26 nos corresponde otra charla referente a lo que es esta Semana de la Ciencia, que ha sido muy fructífera, y tenemos a la Universidad de Magallanes, Explora acá, con un tema bien interesante, Historia del Espacio Digital en Chile. Y para la presentación de nuestros expositores yo voy a dejar a la señora Janet Medina, funcionaria de la OMAP y que pertenece, me imagino, también a Explora Magallanes. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Agradezco a los señores panelistas por la disposición y estar un momento con nosotros aportando ciencia a los alumnos y también a nosotros. Dejo con usted a doña Janet. Muchas gracias, doña Floridema. Muy buenos días a todos los niños y niñas que hoy están conectados a través de la plataforma directamente y a los que están en sala también. Nosotros como el PAR Explora Magallanes, y a través de la Universidad de Magallanes también estamos muy contentos de poder participar con ustedes y entregarles esta charla. Entonces, les cuento que hoy va a estar dirigiendo la charla, exponiéndola, nuestro colega, que es Alberto Donoso, que lo ven ahí, está saludando. Él es historiador, es músico y además es podcaster. Así es que eso es nuevo para muchos de nosotros porque no somos de la era digital como ustedes lo son. Entonces, él también está muy conectado a esto de las redes sociales. Es titulado en Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de San Sebastián y también del programa de Magíster de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ahí, del puerto, de este magíster. Y últimamente también cursó un diplomado en Políticas Públicas y Culturales de la Universidad de Chile. Así que Alberto tiene amplia experiencia en historia y en toda el área que recién mencioné. Últimamente, Alberto ha trabajado en la dirección pública en el ámbito de la cultura y la ciencia y actualmente trabaja con nosotros en el PAR Explora Magallanes como asesor pedagógico. Y también tiene un programa, coanima junto a su amigo Javier el podcast de análisis, difusión y contingencia nacional. Otra cosa es con historia. Así que después de esa tremenda presentación de nuestro querido colega, él va a presentarles el tema de hoy. Yo voy a exponer la presentación, así que tengo que compartir mi pantalla y lo que les pido es que
anoten sus preguntas para el final. Ahí Alberto les va a comentar. Muchas gracias, Janet, por la presentación. Bueno, agradecer a Floridema también por esta oportunidad, a Adán y a todos los estudiantes que nos están escuchando a través de esta charla. Y bueno, esta charla está enfocada en un tema que ustedes habitan constantemente en el día a día, en el cotidiano hacer de las cosas todas las cosas que hacen durante el día. Y claro, la gracia es poder desmenuzarlo un poco a través de esta charla, que vamos a estar revisando un poco el recorrido del espacio digital de Chile, obviamente, pero también del mundo, porque como vamos a revisar, la historia del espacio digital es una historia, es un logro global como tal. La idea es poder desarrollar un poco este proceso. Así que partamos nomás, Janet, con esta charla. Y bueno, como dice Janet, la idea es poder que usted haga las preguntas, las pueden hacer a través del chat, y nosotros al final de la charla vamos a recoger sus preguntas y las vamos a resolver también para poder cumplir con esas inquietudes que tienen ustedes, que son muy interesantes, creo yo también. Janet, por favor. Bueno, acá tenemos una imagen que es bien decidora sobre lo que está pasando hoy en día y lo que ha pasado a lo largo de la historia, en donde gran parte de la gente siempre se ha focalizado en otras cosas que no están vinculadas necesariamente con la realidad, como era, por ejemplo, en el desarrollo de la humanidad, o sea, el fuego, la alimentación, los paisajes, sino que siempre han aparecido otras cosas. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de 1955, donde aparecen personas en el metro de Nueva York con diarios, ¿cierto? En donde se reclamaba mucho a la gente que leía el diario todo el día, ¿cierto? Y en cambio hoy día, después de 60 años, en 2015, se le reclama lo mismo a la gente, pero ya no con un papel, ya con no noticias como tal información solamente, sino que con todo un universo, con todo un mundo, colmado de diversos recursos audiovisuales, informaciones que circulan constantemente y que nos tienen conectados a una especie de mundo paralelo, de alguna forma, ¿cierto? O sea, pero como vemos, el ser humano es un animal de costumbres como tal, y siempre ha buscado en otros lugares que no es la realidad tangible, material, digamos, un escape a poder conocer otras cosas, a poder relacionarse con otras cosas. Y claro, antiguamente fue el diario, muy criticado, es el celular, donde gran parte de la gente escapa y se encierra un poco en este mundo nuevo que vamos a estar analizando acá en esta charla. Janet, por favor. Y acá tenemos una imagen que es bien interesante porque, claro, aparece el celular, los smartphones famosos que estamos ocupando. Bueno, yo tengo uno al lado acá, ustedes lo más probable que también tengan uno en su bolsillo, o quizás en su mochila también, el mejor de los casos. Y como ven, esto es una realidad, ¿cierto? O sea, estamos acostumbrados a poder usar aplicaciones para muchas cosas, a poder comunicarnos, a trabajar, a conectarnos con el mundo, con la información, pero abajo de eso hay todo un desarrollo. O sea, esto no apareció de la noche a la mañana, los celulares no aparecen de los árboles como tal, y la idea es poder un poco revisar en esta charla cuál es el desarrollo histórico de esas tecnologías digitales que hoy día están marcando la vida de todos nosotros también en este siglo XXI que se está desarrollando. Y la idea es eso, poder desmenuzar algunos personajes, conocer alguna historia específica y también revisar un poco el protagonismo que Chile tiene en este proceso, que hay un momento histórico muy relevante en donde Chile es protagonista, aunque ustedes no lo crean, muy de película de ciencia ficción. Así que vamos a empezar por lo menos revisando esos contenidos. Janet, por favor. Janet. Ahí sí, ahí se cambió la diapositiva. Y bueno, como saben, durante el siglo XX se desarrollan gran parte de las revoluciones que marcan la época contemporánea en la historia. De hecho, la historia contemporánea se trabaja mucho desde el siglo XX como tal, que uno lo ve un poco alejado. Quizás ustedes han nacido ya en el siglo XXI, ¿cierto? Yo por lo menos nací a fines del siglo XX, como vamos a revisar más adelante. Y bueno, en el siglo XX pasa algo bien interesante, sobre todo a principios de este siglo, que, bueno, en décadas anteriores el ser humano desde Europa, desde África, había migrado a muchos territorios como tal y había descubierto otros mundos, ¿cierto? Descubriendo continentes nuevos, ya en la década de los 60 también descubriendo territorios fuera del marco de la Tierra, como el caso de la Luna. También hoy día estamos descubriendo Marte, pero en el siglo XX se inventa un mundo nuevo, pero no, claro, en otro lugar, como podría ser una civilización, la conquista, una civilización, sino que un mundo paralelo, pero un mundo digital como tal. O sea, el ser humano se inventa una especie de submundo que corre paralelamente al mundo actual, que sería este mundo que está alojado hoy en día de manera material, digamos, en los computadores, en los celulares, en los relojes también, cada día más también, quizás más adelante también algunos chips que nos van
vamos a tener quizá incorporado en alguna parte del cuerpo, en los ojos quizá, esto va evolucionando con un ritmo bien acelerado, como lo vamos a revisar, pero es interesante que este espacio, pese a ser digital y pese a estar alojado en máquinas como tal, sigue siendo un espacio humano también que contiene gran parte de las virtudes y las atrocidades que genera la humanidad en torno a lo social, en torno a lo cultural, a lo económico, a lo político. O sea, todas las ventajas y las desventajas de la humanidad se traspasan a este lugar y generan, claro, varios beneficios, como el caso de la solidaridad, el caso del acceso a la información, pero también generan perjuicios o atrocidades, como el caso del bullying, de la discriminación como tal, de la desigualdad, que también se ve bastante latente en estos casos, y eso es muy interesante analizarlo. Y también un concepto que me gusta harto a mí también, por lo menos, es el caso de la navegación, ¿cierto? O sea, en gran parte de los grandes descubrimientos que se hacen en la humanidad, por ejemplo, el caso de América, el caso de otros continentes, el caso de la exploración de África, que son temas bien relevantes, los navegantes van navegando por este mundo. Y claro, y se ocupa hasta la actualidad este término. Uy, ¿qué pasó? ¿Alberto? ¿Alberto nos escucha? Parece que ha perdido comunicación. Sí, bueno, los problemas de internet siempre están presentes, de la conectividad. A ver si se vuelve a conectar Alberto. Lo que yo mientras le puedo comentar es que, bueno, el tema que nos presenta Alberto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en el tema en cuanto a la tecnología y cómo esto ha avanzado en el tiempo, cómo nosotros hemos pasado incluso a depender de la tecnología, como es en este caso, que las reuniones son virtuales, ¿cierto? O en línea, y que las comunicaciones de todo tipo se hacen a través del celular, pero no necesariamente de las llamadas telefónicas, sino que a través de los chats. Usamos el WhatsApp para todo, ¿cierto? Y ya casi no nos llamamos. Cuando nos contaba Alberto que hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Cuando ustedes todavía no existían, el diario era el medio de comunicación masivo, o sea, que llegaba a todas las personas. Y después, y bueno, y las cartas. Las cartas eran lo que hoy son los emails, que en inglés significa correo electrónico. Entonces, correo electrónico porque esté a través de este medio cierto digital. Pero eso ha evolucionado mucho, ha evolucionado una enormidad. Entonces pasamos de la prensa escrita a el Twitter, por ejemplo, donde hoy vemos noticias a cada segundo o a cada milisegundo. Si los que tienen Twitter lo saben, porque ¿cierto? Las noticias van sumándose y uno ve 5 minutos después y ya pasó algo, y es una forma muy, muy rápida de poder informarse. También están la prensa digital, que también es un medio muy rápido de informarse. Basta con que alguien haya capturado incluso lo que se llama hoy los cazanoticias, ¿cierto? Que somos nosotros mismos, la ciudadanía, subimos una foto de algún accidente o de algo entretenido, y ya los medios masivos, no sé, en este caso para nosotros la prensa austral, el diario Pingüino, Radio Magallanes, ya no sé, Presidente Ibáñez, la radio que escuchamos, pero ya también están en línea y lo hacen masivo, y eso masivo quiere decir que se expande muy rápidamente y que llega a mucha gente. Entonces, la era digital llegó para quedarse, porque con el grave problema del COVID y la pandemia, ¿cierto? Pandemia significa que es una cuestión global. Pandemia significa que abarca mucho, mucho territorio, y que en este caso es a nivel
del planeta Tierra. Por eso se llama pandemia, mucho. Es una pandemia, es una epidemia que se expandió, ¿cierto?, explosivamente y que nos afectó a todos y que nos obligó a estar en nuestras casas, como estamos ahora un grupo y otro grupo ha podido ir al colegio o a las oficinas, pero esto nos ha obligado a utilizar esta herramienta, las herramientas digitales, sean las redes sociales o sean las plataformas como la que estamos usando ahora de YouTube o Zoom o a ver qué otras plataformas hay. Meet, Instagram. Instagram, bueno, sí, Facebook, para lo que somos, tenemos más edad, Facebook, porque ahora las edades de ustedes, ¿cierto?, que están entre 12 y 18 años, lo que más usan es Instagram. Instagram, creo, ¿no? ¿Usan Instagram? Creo que sí. Creo que lo que más usan los adolescentes. Y bueno, nosotros también, los que somos un poco mayores, hemos debido actualizarnos y también aprender a manejar muchas redes. A mí de repente me cuesta mucho, por ejemplo, cuando abro el Instagram en el computador, no puedo postear, pero yo no sé si estoy haciendo algo mal o es porque la plataforma no admite más que posteos a través del celular, no lo sé, no lo he averiguado. Pero eso es alguna dificultad con la que yo me he encontrado. Seguramente ustedes ya se manejan totalmente en eso, pero yo no. Eso es algo que debemos aprender los que somos más viejitos. Y bueno, las redes sociales tienen cosas buenas también y cosas malas. Y lo bueno es esto, lo inmediato, en que yo puedo contactarme, ¿cierto?, con los papás, con los profesores, con los tíos, con los abuelitos, con los hermanos, con la gente que está en la casa, y decirle, hoy se me olvidó sacar mi colación del refrigerador, ¿me lo puedes traer, por favor? Y ya eso es, antes, sí que nos quedábamos sin colación, nos quedábamos sin colación. No había otra opción. Si la mamá la encontraba y podía ir al colegio, nos llevaba la colación. Si no, teníamos que pedirle colación a alguien. Hoy ya tenemos esa solución a la mano. Y lo otro también, compartir las tareas. Basta con que uno le saque una foto de una tarea y a las instrucciones, ¿cierto? No para copiar la tarea, sino que para decir, nos pidieron esto en historia, por ejemplo, y se lo enviamos al amigo que no pudo ir a clase porque estaba enfermito o porque no pudo ir nomás, por algún motivo. Entonces, eso es lo bueno. Lo malo. Hola. Volví. ¿Estás por ahí, Alberto? Sí. Me traicionó el espacio digital. Traicionado por el espacio digital. Yo le estaba contando justamente eso, que había cosas buenas y cosas malas, y que pasamos de un momento, de lo que tú nos estás hablando, del diario impreso, a esta era digital en que estamos comunicados de esta forma, y que, bueno, dependemos también de eso, porque pasamos a depender absolutamente de la conectividad. Así que ahora te dejo a ti, que eres el especialista en el tema. Muchas gracias. Bueno, a veces pasan estas cosas, o sea, bueno, nosotros estamos trabajando con tecnologías que no conocemos, y claro, acá yo la verdad no sé qué pasó, pero mi computadora ahí falló, así que lo importante es que estoy de vuelta acá. Así que sigamos, muchachos. Janet, por favor. Ahí sí. Bueno, ¿y cuando surge este espacio computacional como tal? Uno pensara que un poco más nuevo, digamos. O sea, que uno piensa que gran parte de estas cosas son de la década de los 90, de los 80, pero se equivocan. O sea, gran parte de las primeras computadoras que empiezan a aparecer hacia fines del siglo XIX como tal, vinculado a tecnologías de instrucciones que se le dan a las máquinas de alguna forma. Y esas instrucciones se les daban principalmente para sacar cálculos matemáticos como tal, vinculados a algoritmos, vinculados a multiplicaciones, a divisiones también, o también, por ejemplo, al diseño de telas. De hecho, los primeros telares también, y los computadores eran muy parecidos en ese caso, y cómo se establecía esa generación de órdenes como tal a través de esto que aparece en el costado superior derecho, que son estas tarjetas perforadas,
que se utilizaban para entregar órdenes específicas a estas máquinas que pudieran, como les digo, calcular alguna fórmula, establecer algún diseño en un telar, y esas eran las primeras computadoras, o sea, máquinas que pueden seguir órdenes complejas, no solamente vinculadas, por ejemplo, con, de repente, como son otras tecnologías que se utilizaban en ese tiempo, mecánicas, que uno pesca una pala y saca algo, digamos, o algo que se puede hacer constantemente, repetitivamente, como los casos de los martillos de la época industrial, por ejemplo, sino que a través de órdenes complejas para hacer cálculo y también la mensajería. De hecho, recuerden que quizás lo han revisado en clases también con su profesora o profesor de historia, el caso de los telégrafos, que fueron muy importantes durante el siglo XIX para empezar a comunicar los diversos territorios alejados del mundo, los continentes también. A través de estas máquinas también se puede empezar a mandar mensajería. De hecho, aparecen los famosos teletipos, los famosos telex de la década del 30 también, que permitían ya no solamente mandar mensajes cifrados con estos código Morse, que eran estos sonidos que quizás lo han visto en las películas, también que se ocupan en las películas de guerra, por ejemplo, sino que también enviar mensajes específicos a otros lugares del mundo como especie de mensajes de texto. O sea, los primeros messenger, los primeros email de principios del siglo XX se enviaron desde Alemania, en estos famosos telex como tal, que eran principalmente dos máquinas de escribir, entre comillas, conectada a través de la red telegráfica, en donde se escribía un mensaje y la máquina al otro lado lo reproducía en el papel. Y uno podía sacar ese papel y tenía este mensaje de texto, ¿cierto? Impreso en este papel. Y ya la revolución se empieza a marcar como tal con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, como saben, las guerras, pese a tener una parte negativa absoluta y una violencia descomunal totalmente inhumana, también muchas veces son oportunidades para generar nuevas tecnologías porque generan nuevos desafíos como tal. Y uno de los principales desafíos que genera la Segunda Guerra Mundial entre los dos bloques que luchan esta guerra, como saben, entre comillas, en uno estaba Alemania y en otro estaba Estados Unidos, por ejemplo, o Gran Bretaña, que es el que nos interesa a nosotros, y existía dentro de los nazis como tal, la Luftwaffe, que era la división de la SS, un código secreto, Morse, que era para comunicar diversas instrucciones específicas para realizar ataques durante la guerra. Y ese código se conocía como código Enigma como tal. Y este personaje que aparece acá en la presentación, que es Alan Turing, es encargado por los británicos para generar una máquina que pueda descifrar en tiempo real este código Enigma también, o sea, interceptar los mensajes y poder cifrarlo y traducirlo automáticamente, anticipándose las funciones de la guerra como tal. Y esa máquina que genera Alan Turing también va a generar toda una revolución tecnológica porque va a empezar a utilizar los computadores para resolver problemas como tal, que ya no están vinculados con las tarjetas, sino que con diversas señales eléctricas que se envían a través de cables para interconectar un poco esas órdenes que se establecen. Y la figura de Alan Turing entonces va a ser revolucionaria, por lo menos la creación de estas máquinas un poco más inteligentes a las que existían en esa época, y también va a estar vinculado con la empresa Apple también, quizás ustedes la conocen a través de los iPhones, estos teléfonos inteligentes, y es que esta manzanita que está también en la PPT, que tiene una mordida, está centrada en el simbolismo de Alan Turing también. ¿Por qué? Porque este personaje cuando después de que sale de la guerra, lamentablemente este personaje sufre mucha discriminación por ser homosexual en una época bastante patriarcal y discriminatoria como tal, y esta persona es encarcelada el año 1952 como tal, producto de su condición, y el año 1954 se suicida con una manzana con cianuro como tal. Y esta manzana con cianuro mordida que Apple toma para poder generar esta marca y también ligarse un poco con la historia del desarrollo de estas máquinas o computadoras de principios del siglo XX. Y una cita curiosa que les tengo también es que todos estos primeros computadores como tal, que es algo que hoy día no pasaría, ¿cierto? Todos los computadores se crearon sin computadores como tal, o sea, está comprobado científicamente que el 97% de los inventos que existen hoy día en el mundo fueron creados sin un computador como tal, porque son tecnologías nuevas que pese a que hoy día están ampliando las fronteras de la creación, en esos momentos, claro, no existían y todos esos computadores se crean paradójicamente sin computadores. Janet, por favor. Bueno, y acá tenemos ya una de las famosas máquinas que quizás ustedes habían escuchado, que es la famosa ENIAC, que es el integrador numérico electrónico computacional, que se crea el año 1944, o sea, ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ven en la imagen acá varios cables, varias cosas, pero esto es un computador del año 1944, ¿cierto? Que era una sala completa en donde había que obviamente tener conocimientos para ir conectando estas cosas, y este era el nivel que teníamos en esa época, o sea, pese a que, como vamos a revisar, todavía no teníamos interfaces de visuales, sino que eran solamente cables que se conectaban, no había un mouse, no había una pantalla, pero estos computadores podían
generar algunas tareas específicas, resolver problemas numéricos, resolver algunos códigos, también hacer algunos cálculos, y eso empezó a correr un poco la frontera al respecto, Janet. Bueno, ¿y cómo surge el Internet como tal a nivel internacional? Eso es bien interesante porque, claro, el Internet, como al igual pasó con el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, como saben, ya los más grandecitos también, después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, la famosa guerra entre estos dos ejes, ¿cierto? El eje liberal democrático y el eje socialista proteccionista, ¿cierto? Que marcan esta guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en ese contexto surge un problema importante, porque como estos países estaban en una inminente guerra como tal, que consideraba en algún momento quizá algún ataque directo, con misiles, con armas, con muchas cosas, en Estados Unidos se empieza a ver la solución de poder desconcentrar comunicacionalmente los distintos lugares o los recintos militares que había en Estados Unidos. O sea, esos lugares en ese momento se conectaban por cables, se conectaban por telégrafos, por teletipos también. Pero ¿qué pasaba si atacaban el país y todos esos cables que unían estas cositas se echaban a perderse? O sea, se perdía la comunicación de este ejército estadounidense que tenía que, en un caso inminente, defenderse de un ataque directo de la Unión Soviética. Y así surge la Agencia de Proyectos para la Investigación en Estados Unidos y crean una red que va a conectar a los distintos ejércitos o regimientos que existían en Estados Unidos en la costa este de California y la costa occidental del estado de Nueva York, de Washington también, para poder resguardar esas redes de conexión ante un ataque inminente. Y de hecho se crea este departamento que va a ser conocido como ARPA, como tal, y van a crear esta red, que va a ser ya la primera red internacional en el año 69, que va a conectar diversos lugares, pero sin utilizar los cables telegráficos que se usaban en esos momentos como tal. Y la gracia de esto es que va a conectar a cuatro regimientos específicos a través de esta conexión, y todos los usuarios que estaban identificados como tal, que eran los altos rangos militares, van a empezar a utilizar esta red para empezar a mandarse mensajes, para darse instrucciones como tal. O sea, vamos a tener una red ya inmaterial, de cierta forma digital, computacional, pero conectada a través de algunos usuarios específicos que eran de carácter militar. Después este sistema va a pasar hacia las universidades como tal. De hecho, las universidades van a tomar este mismo sistema para empezar a conectar a casas de estudio como tal en Estados Unidos, en Europa también, para principalmente enviarse mensajes, unos proto-mail de alguna forma, una especie de mensajes antiguos, y también para compartir material científico, o sea, para compartir artículos de los profesores asociados de la universidad sobre algunos temas. O sea, por ejemplo, yo de la universidad, no sé, de Yale, le mandaba un mensajito a través de este ARPANET o Internet de esa época, le mandaba un mensajito a la Universidad de Stanford, y ellos me mandaban, por ejemplo, el artículo de un profesor que había publicado allá, y yo lo podía leer, ¿cierto? Algo que hoy día lo hacemos constantemente, nos metemos a Google, buscamos un PDF. En ese momento era toda una formalidad y un desafío internacional en esa época. Y ya hacia el año 1972, muchachos, 2000 universidades en Europa y en Estados Unidos estaban interconectadas a través de esta red que ya se conocía como el ARPANET, ¿cierto? A través de esta agencia de proyectos de investigación de Estados Unidos. O sea, ARPANET, esa es la forma en que se conocía, Janet. Janet, por favor. Bueno, ¿y cómo entra Chile en esta historia? De hecho, Chile tiene esto va a ser más cinematográfico, aunque no lo crean, pero Chile va a tener una labor fundamental, por lo menos en la cibernética mundial, en toda la vanguardia, toda la revolución que se está creando en esos momentos, porque Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, busca incorporar todas estas tecnologías cibernéticas que están surgiendo en el mundo para poder utilizarla en el contexto del Estado, o sea, ya no para conectar solamente a los militares, a personas, a universidades que se puedan mandar mensajes, sino que a nivel estatal, o sea, utilizar estas tecnologías para poder dirigir las políticas públicas de un Estado como tal. Y ese proyecto emblemático se va a conocer como CyberSign, que se conoce como sinergia cibernética, esa es la traducción en español que tiene, y la sinergia, ¿cierto?, es la comunicación más profunda entre diversos elementos como tal. Y en ese caso, en el año 1972, a principios de ese año, la institución que es Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que quizás la conocen también los más grandes, la han visto ahí en las clases de historia, va a buscar optimizar el control y la gestión de las empresas estatales en ese momento, que eran alrededor de 420 empresas, a través de un sistema que interconectara a todas estas empresas que estaban producto de la geografía de Chile bastante separadas, y para eso se contrata al británico Stanford Beer, que era una principal eminencia británica, por lo menos en ese momento, de la cibernética, de los modelos de sistemas viables, que había utilizado estos sistemas de
de conexión bastante arcaica en algunas empresas específicas, en algunas oficinas, pero ahora se le da el desafío del Estado como tal, o sea, poder interconectar diversas empresas estatales a través de este modelo, y la idea era poder analizar la información de la economía en tiempo real como tal, o sea, tomar distintos datos que muchas veces se demoraban meses en poder recopilarlos, 2, 3 meses, poder recopilarlos en un día o 2 días a través de todo un sistema cibernético que se va a utilizar. Y en esa tarea titánica y también bastante vanguardista van a participar diversos ingenieros e ingenieras británicos y chilenos. O sea, ahí se va a hacer una especie de comunión. Y ese proyecto se conoce como el proyecto 5, y acá abajo tenemos una salita, que después la vamos a ver en más grande ya, que como ustedes pueden ver parece una nave espacial, ¿cierto? Pero esto se creó en Chile en el año 72 para poder comandar un poco este proyecto. Janet, por favor. Bueno, y el caso del proyecto 5, que ya en lenguaje nacional se conoce como el Sistema de Información y Control, que será el código que tenía. ¿Cómo va a funcionar este sistema? ¿Cierto? Se va a crear este sistema para un poco controlar las empresas estatales, y se van a empezar a conectar a través de estos famosos telex que revisamos al principio de esta charla, pero unos telex un poco más modernos como el que aparece arriba de esta mesa, ¿cierto? Para poder enviar mensajes rápidamente entre estas empresas, y se va a enviar información de manera sistematizada a la ECOM, que era el Departamento de Economía y Producción, en el caso de Chile, y también la Checa, que era el Chilean Economy, que era una oficina que se crea para poder analizar estos datos a través de una computadora, como tal, que era el Cyberstride, que se utilizaba para analizar todos estos datitos que llegaban desde Arica hasta Magallanes, digamos, y todos esos datos se traspasaban a una sala, como tal, que era esta sala que se conocía como Ops Room. Vamos, tengo una imagen después para que la puedan revisar, y en esta sala la idea era poder analizar en tiempo real las informaciones que llegaban de estos distintos lugares, estas empresas, y poder tomar decisiones importantes a nivel económico. O sea, por ejemplo, si había una baja producción en estas empresas, poder optimizar y acelerar un poco esta producción. Por ejemplo, si se estaba produciendo un material más que otro, poder sacarle mayor provecho, poder empezar a planificar de manera estratégica la economía de un país, ¿cierto? A través de estas tecnologías, y eso era un tema bastante revolucionario en esos momentos. O sea, hoy día se hace de alguna forma así, pero en esos momentos, cuando todavía recién se está creando el correo electrónico, recién se está creando las primeras computadoras, que Chile tenga este nivel de desarrollo es bastante llamativo, por lo menos en esa época, comandado sobre todo por una institución estatal como era la Corfo, que en ese momento estaba a cargo de Fernando Flores, que también es uno de los ministros más jóvenes de la historia de Chile. De hecho, él tenía 27 años cuando ejerce el ministerio o sea, la subsecretaría de la Corfo. Y bueno, este modelo funciona y se va a aprobar este prototipo en octubre de 1972, y se va a utilizar para solucionar una crisis económica que se estaba viviendo en Chile, producto de una crisis internacional que había ahí también, de una estrategia, digamos, para poder derrocar al gobierno de Allende por parte de la CIA, ¿cierto? Que había pagado a los camioneros para generar una movilización importante en esa época y poder frenar el intercambio de productos en Chile, ¿cierto? Se le paga alrededor de $2 o $10 diarios a los camioneros como tal, y este sistema se usa para poder optimizar el envío de recursos en diversas regiones como tal, utilizando a los camiones que todavía eran leales al régimen de Allende, y así se empieza a utilizar, o sea, se prueba que este sistema funciona como tal, para empezar a optimizar la producción de diversas empresas a nivel internacional. Janet, por favor. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo funcionaba un poco esta información, ¿cierto? Se sacaba información de los departamentos de minería, de agricultura, de servicios también, y se llevaban a una computadora central, ¿cierto? Que era esta APP, y ahí se empezaba a transmitir en esta sala todo esto, estas cifras, estas informaciones sobre el consumo de los gobiernos, la inversión, las exportaciones como tal, para ir tomando decisiones. Janet, por favor. Y acá tenemos una de las pantallas que se establecía en esa época, que convengamos que en esos momentos no había las interfaces gráficas que vemos hoy en día en los computadores en un escritorio, sino que esta era la forma de presentar la información absolutamente vanguardista en el mundo como tal, en donde se usaban, como aparece acá, algunos códigos específicos con cuadrados, círculos, triángulos también para ir accediendo a cierto tipo de información. ¿Janet? Y acá está la famosa sala del Ops Room, o la sala de operaciones como tal, que tenía estas 7 sillas bastante futuristas como tal, que parecen de una nave espacial. Y en esta sala la idea era poder tomar decisiones, o sea, que se sentaran los ministros, el presidente de la República, otras autoridades importantes, que puedan utilizar esta sala para poder ir abordando un poco estas temáticas importantes para la economía nacional. O sea, imagínense el nivel de vanguardia que existía en Chile en esa época, y sobre todo un proyecto encabezado por el Estado. Eso es súper relevante como tal. ¿Janet?
Y bueno, una parte interesante también de este proyecto va a ser el desarrollo de una arista dentro de este proyecto CyberSign 5, que va a ser el Cyberfolk o pueblo cibernético, que esto ya va a tomar ribetes bastante aplicables a lo que hoy día estamos pensando sobre las democracias actuales, que es el concepto de incorporar los principios cibernéticos al funcionamiento de la democracia y la participación. O sea, en el gobierno de Allende estaba esta idea de poder interconectar a la población con las instituciones públicas, los organismos públicos, para que participaran en tiempo real en las decisiones que se estaban tomando como tal. Y esto en la década de los 60, ¿cierto? O sea, hoy día estamos pensando, por ejemplo, en poder utilizar las votaciones, poder utilizar, hacer, por ejemplo, plebiscito a través de Internet, pero ya en el gobierno de Allende, de manera absolutamente vanguardista en el mundo, se estaban probando este tipo de fórmulas como tal, y eso se hacía de la siguiente forma, o sea, a través de unos aparatos halógenos que tenían algunos cablecitos muy parecidos a los telex también, se llevaban a las casas, en la casa se ponía un televisor, ese televisor recibía la señal de la transmisión en vivo de alguna, por ejemplo, reunión en la municipalidad, y las personas podían votar a través de este aparato halogénico, podían votar de acuerdo, en desacuerdo, en torno a las discusiones que se estaban tomando como tal. Y este prototipo fue utilizado exitosamente en las comunas de Mejillones, en la segunda región, y en la comuna de Tomé, en la octava región, durante el año 72 también, como una forma de empezar a incorporar estas tecnologías a la democracia como tal, o sea, ampliar la participación de los ciudadanos también a través de la utilización de tecnologías cibernéticas. Y esto es algo que hoy día está bastante en boga, ¿cierto?, en las democracias internacionales, pero que su génesis lo tiene en Chile en la década de los 70 en el gobierno de Salvador Allende. Y bueno, como saben, después llega el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, encabezado por los militares y también unas facciones civiles como tal, y este proyecto se empieza a desechar, o sea, se empieza a destruir esta sala que revisamos, esto en la fotografía, se empieza a desmantelar el equipo, también Stanford Beer vuelve a Inglaterra como tal, se le decomisan sus cosas en Chile, y todos estos ingenieros que participaron se van al exilio, ¿cierto?, de estas cosas, y este proyecto se baja por considerarlo un proyecto marxista para controlar las mentes, o sea, se lo clasifica en algo que no tenía nada que ver con los fines que tenía este proyecto, y se lo desecha porque se lo ve con miedo, ¿cierto?, como una tecnología que no sirve como tal, pero pese a que a nivel internacional había generado también una revolución importante en torno a estos temas digitales. Así que ahí vamos viendo también cuál es la labor de Chile en este proceso. Janet, por favor. Y bueno, ¿qué está pasando también a nivel internacional, muchachos, en el mundo digital? Bueno, en esa misma época de los 70 como tal, vemos que están pasando cosas interesantes. Por ejemplo, el año 70 se crea el mouse, o sea, poder utilizar un aparatito con la mano para poder seleccionar algunas cosas en las pantallas o en estos sistemas también. Se crea el email también en 1972. Recuerden que las universidades utilizaban este mail para enviarse algunos artículos científicos, también para comunicarse de alguna forma. También estaba, por ejemplo, la creación de ya leyes internacionales para poder conectar estas maquinitas, estos computadores, que eso se crea el año 74 con el TCP y también el IP, que es para poder hacer que las máquinas, estos computadores que eran todos diferentes, funcionaban de forma diferente, tuvieran ciertos estándares de funcionamiento para que se pudieran comunicar como tal, que era un tema bien difícil. También se funda la empresa Microsoft el año 74, la empresa Apple el año 76, o sea, todo pasa un poco en la década de los 70, que es la década también de los jóvenes, ¿cierto? O sea, todas estas figuras como Bill Gates, como el mismo Steve Jobs, también son figuras bastante jóvenes, o sea, en esos momentos tienen veintitantos años cuando empiezan a liderar estas compañías o estas empresas chiquititas que empiezan después de transformarse hoy en día en grandes compañías. También en el año 77, por ejemplo, se crean los primeros modems para poder conectarlos a la red telefónica y así poder utilizar esta internet. Y ya el año 81 se vende la primera computadora personal, que es de la empresa IBM también, que es el modelo 5150, que empieza a venderse masivamente, o sea, ya se pasa desde lo militar a la tecnología, a las universidades, a la gente común y corriente, pero eran computadoras bastante caras, ¿cierto? Y que tenían que tener o saber de informática para poder utilizarla, o sea, hay que estar programando ahí algunas cosas, no como hoy día que es bastante fácil, ¿cierto? El año 89, por ejemplo, también se crea el Wide Web, que sería este www, que abre también ya el Internet no solamente a las universidades y a los militares, sino que también a todo el mundo, a toda la gente que quiera hacer páginas web y conectarse como tal. Y ya hacia el año 1992
1 millón de computadoras están conectadas a nivel internacional, ¿cierto? Por ejemplo, yo nací el año 1992 y cuando yo nací, habían recién en el mundo 1 millón de computadoras conectadas. O sea, hoy día, ¿cuántas computadoras habrán? Deben haber, no sé, 6.000, 6.500 billones de computadoras conectadas, ¿cierto? Y el año 1993 se crea el Mosaic, que va a ser la primera interfaz gráfica para poder navegar en estos computadores, que es lo que conocemos hoy día como el escritorio, ¿cierto? O sea, que hay unos iconos, que hay un mouse que se mueve, que selecciona cosas, que se pueden escribir cosas en la pantalla como tal. Imagínense, eso Chile lo había hecho el año 72 y hoy día ya, el año 93, se abría el mundo por lo menos para poder utilizar estos computadores. Janet, por favor. Y bueno, en el caso de Chile, ya en la década de los 80 empieza a generarse también una incorporación de Chile a estas nuevas tecnologías digitales. Y vemos que el año 75 se crea el Departamento de Comunicación y Ciencia de la Universidad de Chile como tal, de hecho a través de un magíster que se empieza a impartir en esa universidad. Y ya el año 1985, este mismo Departamento de Comunicación y Ciencia va a enviar el primer correo electrónico en Chile, que lo va a enviar Patricio Poblete, que aparecen acá los dos personajes en este monito que tenemos ahí, Patricio Poblete y José Miguel Piquer, que van a enviar un mail cualquiera, ¿cierto?, entre dos computadores que estaban en oficinas separadas, digamos, en esta facultad como tal, que va a ser el primer correo electrónico que se envía en Chile. ¿Y qué dice este correo? Bueno, no es tan interesante lo que dice, pero es muy significativo. Ese correo dice lo siguiente, dice, si te llega este mail, abrimos una botella de champaña. O sea, imagínense, o sea, hoy día nosotros mandamos mail no sé, mucho en el día, qué sé yo, en el trabajo, en el colegio, pero en ese momento fue un momento histórico, o sea, el primer mail en Chile que se envía como tal. Y claro, el mensaje, pese a que no es muy atractivo, no es muy rockero, digamos de alguna forma, es muy interesante en comparación con otros. De hecho, los primeros mensajes telefónicos son 1, 2, 3, aló, aló, hola, ¿cierto? En cambio acá se manda un mensaje de celebración ahí vinculado también con los chilenos que lamentablemente somos buenos para tomar, ¿cierto? Se envía también ese mensaje buscando un poco de celebración. En el año 1987 también se crea ya el famoso .cl, que hace alusión a Chile como tal, ¿cierto? El código que Chile tiene para poder conectarse a Internet, y se genera ese dominio, por lo menos por parte de este departamento de la Universidad de Chile, a través de este elemento. El año 92 también, recién Chile se empieza a conectar a nivel internacional con el Internet. O sea, imagínense, en el año que tengo yo tengo 28 años ahora, hace 28 años recién nos estamos conectando Chile con el Internet a nivel internacional, con la gestión el Departamento Federal de Ciencia Nacional de Estados Unidos como tal, que era el que supervisaba todas esas conexiones y generaba esas conexiones. Y ahí lo interesante, chiquillos, es que solamente existía la velocidad para todo el país, de 128 kilobytes por segundo, ¿cierto? O sea, esa es la velocidad que Chile tenía, pero acá pasa algo bien interesante, que es que la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que siempre han generado una rencilla simbólica, ¿cierto?, que viene de la dictadura militar, en torno a los estudiantes, a los profesores, como tal, a poder competir de qué universidad es mejor, ¿cierto? En esa época también van a competir porque, como les digo, esta conexión era para todo el país, o sea, todo el país tenía esa velocidad, pero ellos, como no querían trabajar juntos en esa época, no querían tener la misma conexión a Internet, empiezan a pelear con la NSF, empiezan a mandar correos, a llamarlos por teléfono, a hinchar un poco con ellos, para que genere dos conexiones como tal. Y en Chile, lamentablemente, en esa época, esos 128 kilobytes se van a dividir en dos. Uno va a ser de REUNA, que va a ser una oficina de la Universidad de Chile, y la otra la RDC, que va a ser la Universidad Católica, que cada una va a tener solamente 64 kilobytes por segundo. O sea, ellos van a decir, ya me cabrearon, ya estoy cabreado, tanto reclamo, ya, les voy a dar la conexión a cada uno, pero cada uno va a tener la mitad, ¿cierto? Y eso lamentablemente va a perjudicar bastante el desarrollo de la Internet en estos primeros años, porque vamos a tener solamente la mitad de la velocidad que se tenía a nivel internacional, ¿cierto? Eso es súper importante. Y ya el año 1994 se crea el primer sitio web, que también no es muy rockero como uno podría pensar, no es tan atractivo, sino que es la página web del Departamento de Ciencia y Comunicación de la Universidad de Chile en ese año 1994. Y vamos viendo, yo tengo las velocidades acá, por ejemplo, que habían en esa época, para que se hagan una idea de lo lento que eran estas cosas. O sea, uno creció con esas cosas, pero ustedes ya están un poco más acostumbrados. El año 85, muchachos, solamente la velocidad era de 300 bits por segundo. O sea, solamente se podían mandar 30 palabras por segundo. O sea, por ejemplo, si yo copiaba un mensajito en la pantalla, ese mensaje
iba apareciendo letra por letra en la pantalla. Esa es la velocidad que se tenía, ¿cierto? El año 89, en el caso de Chile, la velocidad donde se mandaban estos mails, la universidad y todas estas cosas, era solamente de 2400 bits por segundo, ¿cierto? O sea, imagínense lo pequeño que, en cambio, hoy en día, yo ayer, cuando estaba terminando esta presentación de PPT, revisé mi velocidad con los tests que hay en internet y yo tenía 34,7 megabytes por segundo, ¿cierto? O sea, tienen que recordar que cada megabytes son 1.000.000 de bits y cada kilobytes son 1.000 bits también. Entonces, ahí se ve esa relación. O sea, hoy día tenemos, se podría decir, 1.000.000 de veces más de velocidad que la que existía por lo menos en esos primeros mails que se envían en Chile en esa época. Janet, por favor. Bueno, y a nivel internacional, en la década de los 90 ya se marca una revolución importante, o sea, ya empieza el Internet a ser algo más masivo, algo que se escapa ya de la universidad y de los militares como tal, y se empieza a crear ya distintas interfaces para poder navegar con otros computadores o con cualquier computador en esta Internet que es global, ¿cierto? Se reconoce el Internet como una creación o un logro internacional y global como tal. ¿Y cuáles van a ser claves para la navegación en este nuevo mundo que se empieza a generar? Va a ser clave el Internet Explorer como tal, que es un navegador para utilizar Internet, y también el Windows 95 que se crea por la empresa Microsoft en 1995, que empiezan a ser utilizados ya no por ingenieros informáticos, no por militares como tal, no por académicos de la universidad, sino que por personas comunes y corrientes que empiezan a conectarse con el Internet, a subir imágenes, a mandarse mensajes también. Y de hecho, hacia 1993, el 75% de la interacción que había en Internet era a través del mail, ¿cierto? Ese era el principal mecanismo que existía en esa época. Ya en 1997 aparece Google.com también, que estaba en un primer momento ligado en la década de los 90 a la Universidad de Stanford como tal, pero ya después del año 97 se hace algo global y abierto como tal, en donde se pueden establecer conexiones internacionales sin tener que estar mediadas por la universidad, y ahí aparece este típico término que usamos todos hoy en día, que es este término de googlear como tal. O sea, se crea, y esto es lo más interesante de todo, se crea una enciclopedia global como tal, un buscador global en donde uno puede buscar cualquier cosa que se le ocurra y va a aparecer alguna información, y eso no solamente va a ampliar radicalmente el conocimiento a nivel internacional y también la circulación de información entre distintas áreas, países y otras cosas, sino que también va a democratizar la información. O sea, yo no tengo que ir a la universidad para saber ciertas cosas, sino que hay cosas, obviamente hay niveles de información, pero hay cosas que puedo conocer rápidamente metiéndome a internet y buscándolas en Google, ¿cierto? También en el año 1998 se crea el iMac, que va a ser el computador que aparece acá en la gráfica también, el iMac G3, que va a ser el primer computador de uso masivo a nivel internacional el año 98, ¿cierto? De hecho, en mi colegio, por ejemplo, yo cuando chiquitito veía que había un iMac y nosotros lo ocupamos en un ramo que se llamaba computación, ¿cierto? O sea, imagínense el nivel de antigüedad de estas cosas, pero claro, marcaban un poco esa revolución que les cuento, o sea, llevar la tecnología de los militares y las universidades hacia la democratización más completa. O sea, a través del mercado yo puedo acceder a un computador, no obviamente tan barato, o sea, en esos momentos unos 200.000 pesos, que hoy día serían unos 700.000 pesos de la época, podían comprar un computador y poder conectarse a esta red internacional. Y el año 2003 se crea FaceMatch, que va a ser creada por Mark Zuckerberg también, que va a ser el creador de Facebook el año siguiente, y que va a ser la primera red social interactiva profunda que comienza a generar interacción masiva en el mundo como tal, y que empieza a generar todo el desarrollo de una era digital y democrática mucho más profunda como tal. O sea, las redes sociales, como vamos a revisar, lo que van a empezar a acelerar un poco la perspectiva y la comunicación en la sociedad. O sea, si antes yo me comunicaba con personas o generaba vínculos con personas de manera más lenta, a través de conocerlos por un trabajo, no sé, que me presentara un amigo, una persona, ahora todos esos vínculos van a ser más inmediatos como tal, van a ser más veloces como tal, y eso va a generar no solamente una ampliación de la comunicación, sino que también de las redes que se generan a nivel científico, a nivel social, a nivel revolucionario, a nivel económico, a nivel de los negocios. O sea, se va a ampliar totalmente la conexión a nivel internacional, ¿cierto? O sea, yo puedo hoy día conectarme con personas que están en África, en Gran Bretaña, en algunos lugares, solamente con un clic, ¿cierto? Y eso tiene su lado positivo, también su lado negativo. Janet, por favor. Bueno, y claro, ya en el siglo XXI vemos que a través de estas redes sociales que estamos generando se empieza a generar toda la era de la reticularidad, o sea, de empezar a funcionar en red como tal. O sea, toda la sociedad empieza
a conectarse, a interconectarse. O sea, todos los países empiezan a generar redes, las personas también. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué significa eso? Que se van a empezar a acelerar los procesos sociales en el mundo. De hecho, gran parte de los movimientos sociales que se generan en el siglo XXI, como es el caso, por ejemplo, del movimiento medioambientalista o animalista también, o también el movimiento feminista, muy presente en el siglo XXI y muy potente también con los cambios que está realizando, se empieza a expandir necesariamente a través de Internet. O sea, son movimientos sociales que logran un alcance mundial a través de Internet, conectando a feministas, a medioambientalistas de diversos lugares del mundo, ¿cierto? Por causas comunes y también por causas que son globales. O sea, los problemas globales hoy en día se solucionan o se abordan a nivel global, también a través de Internet. O sea, este Internet genera una especie de espacio público o un espacio de opinión pública internacional, en donde va a ser muy importante las redes sociales para conectar esos diversos agentes o esos diversos informaciones que circulan en el mundo en torno a estas temáticas como tal. Y en el caso de Chile, eso se ve muy palpable, por ejemplo, en el movimiento estudiantil del 2011 como tal, que todas las movilizaciones que se hacen en esa época se coordinan a través de Facebook, por ejemplo, se llaman a través de redes sociales, ya no como antiguamente se hacía, que era el folleto, el panfleto que se entregaba en las universidades, en la sala de clase, sino que ahora con un mensaje, ¿cierto? Por Facebook, yo convoco a mucha gente y esa gente llega, digamos, a esos lugares porque conoce las cosas que estamos haciendo, conoce las intenciones que yo tengo frente a estas temáticas, entonces se genera esa comunión, ¿cierto? Rápidamente. Pasa lo mismo en el 2018 con el mismo movimiento feminista también, en donde, como ustedes saben, se hace viral este video de las tesis, ¿cierto? Con esta performance sobre el patriarcado, que se empieza a replicar rápidamente en los días siguientes en Francia, en el Reino Unido también, en Estados Unidos y en varios países, demostrando un poco toda la coordinación que puede existir a través de estas redes sociales que se empiezan a crear. Y también últimamente en el caso de Chile está el estallido social, como ustedes quizás lo conocen y han conversado en clases sobre esto, también las repercusiones que ha tenido en la política y también en la sociedad en el último tiempo. Y claro, también a través de este movimiento se crea o se representa toda esa posibilidad de transmitir información, de generar medios alternativos para acceder a noticias, a información también, y también coordinar las movilizaciones que se hacían durante todos los días, digamos, sobre todo durante el mes de octubre, a través de estas redes sociales también. O sea, la gente no se llama personalmente una a otra, no se manda, no va a las casas a buscar a los vecinos, sino que por lo menos se desarrolla eso. Y terminando por lo menos con esta presentación, está el tema de la radicularidad, que es un concepto que acuña Carlos Escolari como tal, que se significa que hoy día estamos funcionando en red como tal, o sea, todas estas redes sociales y todas estas cosas generan que el ser humano funcione en red. Y también la ley de duplicación de la velocidad de Gordon Moore, que establece en la década de los 60 que todos los años se va duplicando la cantidad de transistores que podemos instalar en los microchips o en estas placas como tal, y eso va duplicando la velocidad del internet o la conexión año a año como tal, ¿cierto? Y claro, pese a que en un año no se nota mucho, pero claro, en 10 años se nota bastante, o sea, sí se puede replicar con un auto, por ejemplo, si un auto el año 1 anda 10 kilómetros por hora, el año 10 va a andar alrededor de los 3.200 kilómetros por hora, o sea, a ese nivel de velocidad está evolucionando esta tecnología y como dice este título, quizás dónde vamos a parar, o sea, esto empieza en el siglo XXI con las redes sociales, pero vamos a ver dónde termina. Janet, por favor. Janet. Bueno, acá tenemos un mapa solamente para que lo puedan ver, que es de las conexiones internacionales que existen hasta el día de hoy en el mundo, y vemos cómo también hay distintos lugares que tienen más conexión que otras, ¿cierto? O sea, también se ve un poco la desigualdad de conexión que tenemos a nivel internacional, o sea, no todos los continentes y países tienen el mismo acceso a Internet también, que eso es necesario quizás regularlo a nivel de políticas internacionales durante este proceso, pero claro, vamos viendo que también el Internet tiene una parte fea que sería el tema de la desigualdad. Janet, por favor. Y una imagen para finalizar, muchachos, que sería esta imagen, que es una caricatura que dice, perdón, profe, hasta acá no se escucha, ¿cierto? Que sería representar gráficamente lo que está pasando hoy en día con la pandemia, en donde no todos los estudiantes o no toda la gente en el mundo tiene la misma calidad de acceso a Internet y por lo menos y por lo mismo también está alejado de todos los beneficios que tiene esta plataforma. O sea, lamentablemente el Internet, al ser un espacio humano, como lo revisamos al principio, también muestra las virtudes y las atrocidades de la humanidad. Y en este caso la desigualdad es un elemento que está muy presente todavía hoy en día en el mundo, en el Internet. Y claro, de hecho algunas organizaciones internacionales como la ONU están negociando, están
estableciendo quizá la necesidad de establecer el acceso a Internet como un derecho humano, ¿cierto? Porque hoy día este espacio digital ha llegado para quedarse y hoy día hemos visto parte del desarrollo, una introducción, ¿cierto?, de este tema que es bastante interesante. Janet, por favor. Y para finalizar, bueno, les doy las gracias por la atención que han tenido por lo menos a esta charla. Recuerden hacer sus preguntas también a través del chat, que la vamos a estar contestando ahora. Y también, por último, les recuerdo que yo tengo un podcast también que se llama Otra Cosa es con Historia, que lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en Spotify también, que subimos capítulos toda la semana sobre historia, pero sobre historia en un sentido amplio. O sea, hablamos de varias cosas particulares, de hechos históricos, de problemas también. Tenemos capítulos de feminismo, de Carabineros de Chile, de los oficios en Chile, de varias cosas que van a poder revisar ahí, así para que lo puedan buscar. Ahí para que lo puedan buscar en Spotify y también en Instagram. Y ahora le doy el pase a Janet porque tenemos que revisar una encuesta como tal. Y ahí Janet les va a dar una información importante para poder resolver. Así que muchas gracias. Bueno, queridos niños y niñas, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes que nos están escuchando y viendo hasta ahora. Lamentamos el lapsus, ¿cierto? Que pasamos, espero que se hayan entretenido con lo que yo les dije, que no era muy entretenido, pero la presentación hace, como ustedes vieron, un barrido por toda la historia en este caso la tecnología de la información, ¿cierto? De las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Internet. Y en la era digital en la que ustedes están viviendo. Entonces, ahora en el chat hay un enlace, un link, un enlace en el que pueden entrar para que vean la encuesta sobre lo que vimos recién. Y por favor, en realidad se lo pido a los papás que están en las casas, a los cuidadores que están en las casas, que los niños puedan hacerlo con los niños y enviarlo. Y a los más grandes que se manejan, ustedes pueden hacerlo solos. Así que le encargo eso. Y veamos las preguntas que tienen para que podamos interactuar un poco. ¿Tienen alguna pregunta? Levanten la manito, las que están en la sala, pueden hacerlo a través de con el profe. Sí. Pregunten más, chiquillos. Están calladitos y tímidos hoy. Los profesores también, si tienen alguna pregunta también que se pueda realizar. Los estudiantes. A mí me gustaría saber, Alberto, por favor, cómo ves tú porque no sé, yo tampoco, como les decía a los chiquillos, yo tampoco soy tan digital. Me gustaría saber cómo ves tú esto de cómo la pandemia, que era lo que estaba empezando a contarle a los chicos, cómo la pandemia ha hecho que ahora estemos todos conectados y eso va a seguir, o cuando pase la pandemia volveremos a esta normalidad de cada uno en sus redes sociales y todo presencial. Bueno, Conectados. es muy buena la pregunta porque vemos que para mí, por lo menos en una investigación personal, que el primer hecho histórico a nivel internacional que va a afectar radicalmente la conexión a Internet va a ser necesariamente la pandemia, porque a través de la pandemia todas estas tecnologías, como lo que estamos haciendo hoy en día, dando una charla desde mi casa, en sus salas de clase, en sus casas también, marca una revolución como tal, o sea, marca la aceleración de todo un proceso que venía desarrollándose en la década de los 70, que hoy día con la pandemia supuestamente va a llegar para quedarse, o sea, todas estas tecnologías no se van a ir cuando termine la pandemia, sino que van a ser parte ya de la vida cotidiana, o sea, hoy día hablamos de Zoom, hoy día hablamos de Meet, de todas estas cosas, y son parte del día a día, entonces la pandemia lo que viene es a acelerar ese proceso de digitalización de la sociedad, por lo menos en unos 7-10 años, o sea, quizás esto hubiera llegado a este nivel en 10 años normales, pero la pandemia lo que viene es a eso. O sea, yo creo que todos convenimos que el mundo hoy día ha seguido funcionando, entre comillas, de alguna forma, sobre todo a nivel económico, de los negocios, de la gestión del trabajo también, necesariamente por estas redes digitales. Entonces, hemos visto cómo se ha acelerado por lo menos en el último año este proceso, Janet. Gracias, Alberto. Entonces vamos a seguir muy conectados entre nosotros. A través del ciberespacio, digamos. Exacto.
No sé si los profesores tienen alguna otra pregunta, señora Floridema. Janet, Alexi González escribió en el chat. Ya, ¿qué nos escribió? A ver. No tengo la pregunta de Alexis. No, dice, ¿puedo hacer un par de alcances? Sí, claro. Por favor. Hola, buenos días. Bueno, Buenos días. para quienes participan de la charla, quería hacer un par de alcances también hablando del presente también del tema informático. Como saben, yo soy encargado de informática acá en el Colegio Punta Arenas y quería hacer un par de menciones bien entretenidas fuera de la historia que abarca el tema de Internet, que por cierto es bastante entretenida, ¿no? El año 72, cuando se creó el correo electrónico, y eso para que lo googleen un poquito, es bastante entretenido. El correo electrónico nace de un virus informático, en el cual esta escalaba equipo a equipo y el virus, al detectar que había una impresora conectada, imprimía un mensaje que decía: tu computador ha sido infectado. El creador del virus, al ver que lógicamente esto pudo escalar a nivel global, eh, digamos, estableció los parámetros para que esto pudiese funcionar como al día de hoy lo conocemos, ¿ya? Y mi otro alcance quería hacer que es 1 minuto de Internet en el año 2021, que esto es súper entretenido, ¿ya? Netflix, para quienes hoy día lo ocupan, que son muchas personas, tiene a 28, 1 minuto en Internet en el año 2021 se llama esto, ¿ya? El Netflix tiene 28.000 personas en 1 minuto conectadas viendo parte de su serie o su contenido digital o navegando a través del mismo. Instagram, por su parte, tiene 695.000 historias compartidas. Solamente esto es en 1 minuto de nuestras vidas en pleno año pandémico, ¿ya? LinkedIn, por su parte, tiene 9.100 conexiones realizadas. Esto es entre personas para quienes ocupan el LinkedIn como parte de su currículum vitae, ¿ya? Entre WhatsApp y Messenger, que mucha gente lo ocupa, ¿ya? Los baby boomers, millennials y todos los que hoy día estamos siendo invadidos por tecnología, tenemos 69.000 millones de mensajes enviados. TikTok, por su parte, tiene 5.000 descargas, ¿ya? Twitch tiene 2 millones de viewers en 1 minuto. Se están generando actualmente más de 1.6 millones de dólares en transacciones comerciales en dólares en 1 minuto en Internet. Y así el correo electrónico tiene 197.000 millones de correos en un segundo. Esto como parte de los alcances de lo que es hoy día Internet para todos, ¿ya? Y para finalizar, YouTube tiene más de 500 horas de contenido subido solamente en 1 minuto al día de hoy. Así que queda como ahí como una pildorita para lo que es hoy día Internet, para los Muchas gracias, alcances y lo Alexis. entretenido que también es para muchos de nosotros. Sí, muchas gracias, Alexis, por eso todo, porque claro, nos dan cuenta de esto. O sea, a nivel internacional es difícil evaluar en tiempo real cuáles son las acciones que se están cometiendo a nivel físico. O sea,
las conversaciones que tenemos las personas, cuánto nos desplazamos en los buses, esas cosas, pero claro, a nivel digital es todo bien cuantificable y bien medible como tal. Entonces también nos da esas posibilidades de revisar, como bien describía Alexis, los alcances que esto tiene a nivel internacional y las características de este mundo que funciona paralelamente. O sea, que a través de un aparatito nos conectamos con este espacio, con este mundo digital que opera al mismo tiempo que está operando todo lo demás. Entonces es bien curioso eso. No sé si alguien tiene alguna otra consulta como tal. Ustedes están habitando este espacio desde toda su vida, entonces deberían tener hartas consultas de repente que hacer acá, así que está abierta esa posibilidad. No sé cómo van con la Sí. encuesta también, ahí, Janet. Sí, bueno, no estamos como en la hora, yo creo, doña Floridema, que estamos, ¿cierto? Sí, yo, sí. Porque, claro, porque ellos tienen un horario que también tienen que cumplir, entonces no podemos quitarle más tiempo. Si tienen consultas, por favor, háganla llegar a través del mismo formulario que está ahí o a través del correo. Si quieren otra charla, inscríbanla, y si quieren que sea más específica o más amplia, también háganlo llegar. Así que les agradecemos el tiempo y el espacio, que tengan un maravilloso día y muchas gracias, como le decía, por este espacio, justamente este espacio digital en que podemos compartir todos y aprender un poco siempre, ¿cierto? Un poco de todo. Gracias, doña Janet, y gracias, don Alberto, por su tiempo, su disposición, y será hasta la próxima. Así es, quedamos Muchas conectados gracias. ahí, claro, a través de los medios digitales para que podamos seguir participando con ustedes y, bueno, estamos disponibles para lo que requieran, en cualquier materia. Listo. Adiós, Chao. que estén muy bien. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Oh, Adiós. bye. Chao, mister.